Hablaremos hoy, en esta nueva visita a la casa de Leopoldo, acerca de Parménides. Pero sobre todo conversaremos también acerca de la confrontación metafísica que existió entre la escuela jónica y la escuela heliática, teniendo en cuenta la discusión establecida entre el pensamiento de Parménides y el pensamiento de Heráclito en torno a la naturaleza de la verdad acerca del ser y de todas las cosas que son. Diremos, pues, que Parménides, a diferencia de la mayoría de los pensadores de la escuela jónica, todos ellos procedentes de Mileto, era oriundo de otra localidad llamada Elea y fue hijo de Pires, alcanzando la madurez en torno a la celebración de las Olimpiadas número 69. Se cuenta que, aparte de filósofo, fue también político y que supo gobernar entre sus compatriotas con las mejores leyes posibles. Se dice por ahí que también fue poeta y que escribió un libro acerca de la naturaleza compuesto por versos. El propio Empédocles, admirándolo mucho, se dedicó a escribir lo propio imitando su estilo literario. Discípulo de Genófanes, el cual fue al parecer alumno de Anaximandro, se unió después a la escuela de los pitagóricos, transformándose en el discípulo de Animias. De aspecto noble y reverencial, se cuenta incluso que tuvo la oportunidad de conversar, siendo ya anciano, con un Sócrates demasiado joven, suceso que puede leerse en uno de los diálogos escritos por Platón, el cual lleva por título ni más ni menos que Parménides. Lo cierto es que fue uno de los pensadores más renombrados y uno de los filósofos más cuestionados de su época. Fundador de la escuela heliática, se sabe que de todos los discípulos que tuvo, su predilecto fue Zenón. Procedente de Elea, 25 años menor que Parménides, fue aquel mismo que, con el objetivo de defender el sistema filosófico de su maestro, creó, según Aristóteles, la dialéctica, y diseñó a su vez, a la manera de un instrumento de argumentación, tal vez una de las paradojas más famosas y más difíciles de toda la historia, es decir, la paradoja de Aquiles y la tortuga, de la cual hablaremos con mayor profundidad seguramente en alguna otra ocasión. Ahora bien, ¿cuáles eran los puntos principales de la filosofía de Parménides? Este curioso pensador proveniente de Elea sostenía, sin ningún tipo de tapujo alguno, que el universo debía ser comprendido como una unidad eterna e inmóvil, tan imperturbable como jamás surgida de ningún principio explicativo. Esto quiere decir que el universo, es decir, la realidad, es decir, la naturaleza, carece tanto de movimiento como de origen. En otras palabras, el universo es una unidad increada, sin tiempo, completamente eterna y por lo tanto inmóvil, y que, entonces, no tiene ni principio ni fin. Con estos argumentos, Parménides puso en jaque la manera en que los filósofos procedentes de la escuela jónica pensaban la realidad y la naturaleza. Ellos consideraban que el universo, es decir, la sustancia, era una realidad completamente dinámica y que se hallaba en movimiento constante. A esto último, Heráclito lo denominó el devenir de las cosas, y los jónicos consideraban que dicha naturaleza dinámica era una sustancia que podía ser explicada por un principio. Para los jónicos, por tanto, la naturaleza era puro movimiento y tenía una causa explicativa. A este principio los jónicos lo denominaron, gracias a Anaximandro, arché. Tales consideraba, por ejemplo, que el principio que explicaba la naturaleza era el agua. Anaximandro entendía que era el infinito, Anaxímenes sostenía que era el aire, y Heráclito pensaba lo mismo del fuego. La naturaleza, como un fenómeno cosmológico puramente dinámico, era explicada por un principio estrictamente natural. Es decir, que la sustancia, que es la naturaleza, se explica por la sustancia misma. Pero para Parménides aquello no era suficiente, la realidad podía ser explicada de otra manera. Para los heliáticos, la sustancia es su propio principio, pero no puede ser definida como un elemento corpóreo, tal como lo consideraban los jónicos, sino como un principio permanente que tiene la necesidad de ser tal como es, sin cambio alguno. De acuerdo a Parménides, la naturaleza no puede ser explicada mediante el devenir, debido a que si algo cambia, entonces deja de ser lo que es, y si el ser deja de ser, entonces no es, y eso es imposible. Por lo tanto, para los jónicos la naturaleza se explica por su capacidad de movimiento y transformación.
Y en cambio, para Parménides y el resto de los eleáticos, el ser no puede explicarse por el movimiento y la transformación. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Heráclito con su teoría de que la naturaleza es cambio? ¿O Parménides con su lógica de que el ser debe permanecer tal como es para que sea lo que es? Todo el sistema filosófico de Parménides se asienta sobre la piedra angular de que solo existen dos caminos de investigación. El primero consiste en la premisa de que el ser es y no puede no ser, siendo que este es el camino de la verdad, trazado por el uso de la razón. Y el segundo consiste en la premisa de que el ser no sea, y este es un camino sentados por una percepción irracional, conducida por la captación de la realidad sensible a través de los sentidos. De acuerdo a Parménides, Heráclito y el resto de los jónicos confunden la verdad del sustrato con sus manifestaciones en el mundo de las percepciones sensibles, donde el mundo es un valle de apariencias vagas y espejismos nebulosos. Para Parménides, los seres humanos deben hallar la verdad apelando al uso de la razón. Solo a través de la razón se puede conocer la verdad. Pero Parménides, ¿qué es la verdad? La verdad, nos dirá Parménides, no es otra cosa más que el ser, y el ser no puede percibirse a través del juicio de los sentidos, porque el ser no puede ser aparente. Si el ser es siempre lo que es, entonces no tiene cambio, y si no tiene cambio, entonces no tiene tiempo. Parménides es el primero en crear el concepto de eternidad, es decir, aquella verdad que permanece siempre igual, siendo lo que es sin cambio ni alteración. Sostiene a su vez que el ser carece de principio y de final, por lo que no viene de ningún lado ni tampoco se dirige a ninguna parte. De acuerdo al fundador de la escuela eleática, el ser es comparable a una esfera, la cual es homogénea, inmóvil, indivisible, eterna, perfectamente igual por todas partes y completamente autosuficiente, por lo que no tiene necesidad de nada más que de sí misma, es decir, de su propia existencia. En otras palabras, al ser le basta ser lo que es para existir. De esta manera, Parménides fundó las bases de lo que muchos años después se conoció con el nombre de ontología, la cual no es otra cosa más que aquella parte de la filosofía que se encarga del estudio acerca del ser. Pero entonces vuelvo a formular la misma pregunta. ¿A quién le creemos? ¿A Heráclito y su naturaleza cambiante, donde nadie puede meterse dos veces en un mismo río? ¿O a Parménides y su naturaleza perpetua y sin alteración, donde la persona sigue siendo la misma persona y el río sigue siendo el mismo río, sin transformaciones absurdas? Ambas perspectivas parecen ser tan opuestas como inconciliables, a pesar de que dichas teorías convergen en un punto en común, la comprensión de la naturaleza y el hallazgo de la verdad en la reflexión acerca del ser. Los que lograron conciliar en lo que habría de ser una suerte de pragmatismo embrionario estas dos vertientes de la filosofía cosmológica presocrática fueron los representantes de la escuela de Mileto, es decir, los así llamados físicos posteriores, aquellos pensadores que formaron otra de las escuelas y la última de las escuelas de la filosofía presocrática. Estos físicos posteriores tomaron lo mejor de ambos sistemas de ideas y lo condensaron en un esquema de investigación sinóptico. Dichos pensadores declararon que si bien el mundo de las percepciones sensibles que acuden a la contemplación de la naturaleza, caracterizada por las transformaciones y por el movimiento constante, puede ser engañoso y desviarnos del estudio racional de la verdadera naturaleza del ser, la mera contemplación del ser como una unidad eterna e inmóvil no agota el misterio de la realidad del mundo, ni tampoco permite explicar la realidad de sus infinitos fenómenos sensibles. Y que si bien el devenir de las cosas encuentra sus límites como fórmula explicativa, se debe considerar que el principio de realidad no es único necesariamente, sino múltiple. Estos pensadores de la escuela de Mileto fueron los descubridores, entre otras cosas, de la realidad del átomo, pero esa es otra historia. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿El ser se define en función del movimiento o debe ser pensado como una realidad que permanece inalterable en la quietud de su propia realidad indivisible? ¿Ustedes qué piensan? Bien,
Hasta aquí hemos llegado y les digo adiós por el momento. Espero que antes de ponerse sus abrigos, con el único objetivo de abandonar la casa, puedan dejar su suscripción sobre la mesa y considerar la posibilidad de regresar en otra ocasión venidera a la casa de Leopoldo. Porque, quién sabe, la próxima vez que se aproximen a la casa y toquen a la puerta, quizás sean atendidos por ustedes mismos.